Buenas tardes, reciban un afectuoso saludo a los estudiantes del grupo de planeación y prospectiva. El día de hoy vamos a abordar aspectos concernientes a un método de análisis estructural o el más conocido como el método MIGMAC. Vamos a revisar aspectos que tienen que ver desde la identificación e importancia del método como su aplicación y metodología. También vamos a revisar aspectos que tienen que ver con pues el descargue y la instalación del programa. Entonces, espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes. Primero, pues identificar qué es una matriz o un análisis estructural o un método MIGMAC. Básicamente, el método MIGMAC hace parte o es una herramienta fundamental para hacer análisis estructural. El análisis estructural es un instrumento de reflexión colectiva. Básicamente, pues es heredado de aquellos trabajos de análisis de sistemas de la Rand Corporation y pues uno de los que más mejor los ha descrito es Eric Jans. Este método MIGMAC pues se ha aplicado en diferentes facetas, dentro de ellos fue pues la aplicación que hizo Michael Godet y la que se generó para el tema del desarrollo nuclear en 1974 por Tupperino. Eh, ¿Cuál es el objetivo fundamental? ¿Cuál es el método de esto MIGMAC? Pues básicamente ese es un método que tiene por objetivo hacer una revisión de variables influyentes y dependientes. Y por ello vamos a identificar esas variables esenciales en la evolución de este sistema. En este proceso de análisis prospectivo, pues nos concentramos sobre aquellas variables que tengan una influencia y que tengan unos niveles de dependencia tal que nos permitan tener un mayor grado de asertividad en las estrategias que vamos a implementar hacia la construcción del futuro deseado. Por eso es importante identificar aspectos que se les denominó anteriormente factores de cambio. Esos factores de cambio nos permitirán redireccionar las estrategias o direccionarlas en caso de que no estén hacia aspectos o variables puntuales que nos permitan tener un mayor grado de influencia sobre la construcción de ese futuro y sobre la consecución de los objetivos. Los objetivos no son más que las metas, ¿sí? Bueno, los objetivos son lo que buscamos nosotros con esa construcción de ese futuro deseado dentro de un análisis que se realice dependiendo del sector, de la empresa o de diferentes análisis en los que se puede realizar el tema de la prospectiva. Ese método de MIGMAC pues tiene una metodología y básicamente pues es la identificación por un grupo de actores importantes, expertos con experiencia demostrada o conocedores del tema, pero pues claramente no excluye la revisión de consejeros externos. ¿Qué quiere decir? Que este método MIGMAC, pues en este método se utiliza la valoración de expertos. ¿Cuál es la descripción del método? Pues hablamos de que el método tiene unas fases, principalmente tiene 3 fases para la revisión de aspectos claves. La primera es en el enlistamiento de variables que lo podemos surtir con aspectos como una matriz de OFA o todos estos elementos que traemos de análisis anteriores y lo podemos trabajar en esta primera fase que es enlistar todas las variables. Para el método MIGMA, pues lo recomendable es que enlistemos por lo menos 20 variables. Variables que tengan una relación directa sobre los objetivos que vamos a leer. Entonces, como lo veíamos, por ejemplo, en el análisis de la matriz IGO, mirábamos, por ejemplo, la influencia que nosotros podemos llegar a tener sobre el sistema educativo. Entonces, estamos haciendo un análisis prospectivo en el sistema educativo y pues hay unas variables con relación a esos objetivos. Entonces, hablábamos de cobertura, hablamos de calidad como objetivos principales, pero hablamos como variables específicas o esa lista de variables, aquellas variables como infraestructura física en materia de escuelas, universidades y colegios, sí, colegios o instituciones de educación media. Hablábamos de calidad docente, hablábamos de condiciones de conectividad, hablábamos de otras conjunto de variables que pueden llegar a tener una incidencia sobre la calidad y la cobertura en la educación a futuro, dentro de ese análisis prospectivo que estamos realizando del sector educativo. Entonces, este primero pues es un enlistamiento de estas variables que también podemos identificar a través de una DOFA.
Y pues ese enlistamiento me permite a mí generar eso. Yo que recomiendo que hagamos una tablita en Excel donde hagamos la identificación de esas variables, un nombre largo, donde le demos un nombre abreviado, una descripción de la variable y por qué es importante en el estudio, y generemos una categorización de esa variable dentro de unas categorías mucho más grandes. Eh, para ello, pues entonces, primero, primordial es identificar por lo menos 20 variables en esta fase 1 del Micmac. La fase 2 es hacer una revisión de las relaciones entre las variables, y para ello pues hacemos un análisis de impacto directo, que básicamente, ahora que miremos el software, vamos a identificar cómo se hace, pero lo que vamos a hacer es el nivel de incidencia de una, o sí, de influencia mejor, se llama una relación de influencia directa de una variable con respecto a la otra. Entonces, para eso vamos a identificar un software que vamos a mirar más adelante para finalmente llegar a la fase 3, que es la revisión de esas variables, pues a la luz de la importancia de lo que vamos a dejar. Esto pues es como el constructo teórico. A mí lo que me interesa en este punto es que hagamos una revisión sobre una aplicación ya del método, y para ello pues les dejo en la presentación, les dejo el link de descarga del Micmac para que lo tengan a la mano, y pues vamos a aprovechar este video para que ustedes miren cómo se hace la descarga y cómo se hace la aplicación en el software. Entonces vamos a abrir y vamos a ir donde dice Micmac. Vamos a darle clic sobre esta parte y ahí se inicia una descarga. Pues ya lo tengo descargado, pero vamos a esperar que descargue completamente. Posterior a una vez descargue, pues le damos doble clic y esperamos para instalarlo. Entonces dice que instalar en este equipo, le damos siguiente, le damos siguiente, le damos siguiente, aceptamos y finalmente se va a descargar. Él me va a generar una ventana directa en el escritorio. Míralo acá, aquí está. Vamos a darle Enter para ingresar al software ya instalado. Le damos Access to Software, le damos OK y ya estamos dentro del software. Es muy fácil la instalación, descargar e instalarlo. Cuando estamos dentro del software, pues procedemos a generar un nuevo proyecto. En ese sentido, pues le damos acá en este documento en blanco, en el que diga New, nuevo, y vamos a darle un proyecto. Este va a ser el proyecto ejemplo de clase para que ustedes tengan en cuenta cómo se realiza la introducción de los ejercicios o la práctica de la aplicación de este método. Le damos OK, ya él me genera un nuevo proyecto que se llama ejemplo de clase. Lo puedo guardar en donde yo prefiera. En este caso lo voy a guardar acá en esta carpeta de perspectiva y vamos a dejarle ejemplo clase Micmac. Y pues ya lo estoy guardando. Una vez tengo esto, pues me permite a mí hacer un ingreso de las variables. Entonces voy a esta pestaña que dice Data, entrada de datos, y voy a buscar variables. Cuando yo doy doble clic aquí, se me abre esta pestaña en donde pues yo voy a incluir cada una de las variables. Él me va a pedir un nombre largo, me va a pedir un nombre corto, me va a pedir una descripción y un tema específico. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar vamos a identificar, no sé, variables. Entonces, digamos que sería la variable 1. El nombre corto sería VAB1, digamos. O sea, ustedes pueden acá colocar, por ejemplo, infraestructura de educación media y básica. Acá infraestructura media básica, pues le dan nombres, un tema específico. Entonces yo, por ejemplo, puedo incluir o añadir, hagámoslo de una forma, añadimos y lo selecciono, lo añado para poderlo seleccionar posterior y hago la descripción de la variable 1, donde puedo decir pues que el tema de infraestructura se debe a el número de colegios construidos en la parte no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. La calidad está relacionada. O sea, describo esta variable. Yo digo infraestructura de un colegio, entonces digo es la cantidad, calidad, bueno, etcétera,
Cuando digo calidad de los docentes, pues digo, se refiere a las capacidades o los conocimientos o el nivel educativo de cada uno de los docentes. ¿Sí? Entonces hago una descripción y genero ingreso de variables, así sucesivamente con la variable 2. ¿Sí? 2 voy a darle un nombre corto, digamos que se refiere a calidad, otra vez tran, y ya así sucesivamente a incorporar cada una de las 30 variables que proyecté para el análisis que ustedes tienen que hacer en el trabajo final. Entonces, por ejemplo, digamos que no tiene que ver con calidad, sino con cobertura. Entonces, vamos a añadirla y vamos a seleccionar ya cobertura, vamos a hacer una descripción de la variable y así sucesivamente. Vamos a añadir cada una de las variables. En este caso, pues voy a añadir 10, pero ustedes tienen que hacer por lo menos 20 variables, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, variable 5, VAP5, hacemos una selección de esto. Si necesito crear una nueva familia o un nuevo tema, pues lo creo acá. Entonces, por ejemplo, digo que no va a ser cobertura ni calidad, sino que va a ser, ¿qué podemos hablar? Beneficios. Entonces podemos crearlo, me va a generar un nuevo ítem, el beneficio, calidad, cobertura. Vamos a hacer de nuevo la descripción de la variable y así sucesivamente hasta que completemos las 20 variables de manera juiciosa. Es importante que estas variables pues no se hagan de manera aleatoria, sino que se hagan muy conscientes. Entre mayor sea el número de variables, mayor va a ser como la capacidad explicativa, por llamarlo de alguna forma. Mayores aspectos vamos a tener en las incidencias de cada uno de estos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo tengo en cuenta muchas variables, pues dejo muy poco al azar y el objetivo de la planeación estratégica es eso, es no dejar temas al azar, sino que abordarlos en su mayoría para disminuir el tema de riesgos futuros. Ya hablamos que los riesgos en el futuro pues no se pueden eliminar, o sea, los riesgos van a estar en todo momento, pero sí se pueden mitigar. Y se mitigan a través de la inclusión de variables. ¿Sí? Entonces, entre más variables se incluyan, pues mejor va a ser para el análisis y la proyección del futuro deseado que estemos planteando. Entonces, esto es importante que se tenga en cuenta porque nos permitirá entonces pues disminuir ese riesgo, como lo venía diciendo. Ya vamos a incluir la última variable que vamos a tener en cuenta para el ejercicio, es la variable 10, ustedes tienen que incluir 20. Esta descripción de estas variables pues va a ser la descripción que ustedes tengan. Acá por efectos del ejercicio yo coloco una descripción pues aleatoria, pero ustedes sí ya van a escribirla puntualmente cada una de estas variables. Cuando terminemos la inclusión de las 20 variables, ¿sí? Vamos a darle aquí en cerrar y ya tenemos estas variables, míralas, nos van a aparecer, otra vez al darle en variables nos van a aparecer las variables, en este caso 10, pero en el caso de ustedes van a ser 20. Cerrar, vamos a ir ahora, ya una vez tenemos esto, acá, donde dice variables, vamos a darle en matriz de influencias directas, ¿listo? Entonces vamos a darle en MDI. Aquí se me va a abrir esta matriz de influencia directa, pues básicamente esta matriz de influencia directa me va a medir cuál es el nivel o el grado de influencia que tiene cada una de las variables respecto a las otras. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un análisis de la variable 1 frente a la variable 1, pues esto es un yo con yo, entonces iría 0. Es claro entonces que esta diagonal, toda esta diagonal en la que vamos a comparar la variable con ella misma, ¿sí? Pues va a estar 0. Esto es una matriz de doble entrada. Tenemos estas, las 10 variables acá y tenemos las 10 variables acá para compararlas cada una. Entonces digamos que cuál es la influencia de la variable 1 con relación a la variable 2. Entonces lo que vamos a mirar es que hay una valoración. Dice que no tiene influencia, ¿sí? Entonces si no tiene influencia le vamos a asignar 0. Si es baja, vamos a asignarle 1. Si es moderada, vamos a asignarle 2. Si es fuerte, vamos a asignarle 3. Y si tiene una potencial influencia, pero no está definida, vamos a asignarle P. En este caso, pues vamos a darle valores entre 0 y 3. ¿Listo? Por ejemplo, 1, ¿sí? Por ejemplo, 0, por ejemplo, 2, por ejemplo, 3,
por ejemplo, 1, por ejemplo, 1, 0, 2, ¿sí? 1. Acá vamos a ver ya, vamos, esta es la influencia que tiene la variable 1 con cada una de las variables. Ahora vamos a mirar la variable 2 con cada una de las variables. Entonces decimos que cuál es el nivel de influencia de la variable 1 con la variable 2 con la variable 1. Podemos decir que 1, acá pues variable 2 con variable 2 pues no colocamos nada, es 0, variable 2 con la variable 3, entonces vamos a colocarle 3, vamos a colocarle 2, vamos a colocarle 1, 1, 0, 1, 2, 3. Esto lo estoy haciendo aleatorio. Obviamente ustedes lo tienen que hacer dependiendo del análisis que ustedes hagan de las variables que estemos analizando. O sea, yo lo estoy haciendo acá rápido como para hacer el ejercicio y que ustedes tengan un ejemplo, pero ustedes lo van a hacer a manera consciente y van a identificar cuál es la influencia que tiene una variable sobre la otra. ¿Listo? En la variable 3, pues vamos a generarla. Aquí, variable 3 con variable 3, pues no hay. 1, 2. Digamos que este sea P. Tiene que ser P mayúscula, o P minúscula, este 3. Digamos que este sigue siendo P. 1, 2. Variable 4 con variable 4 no hay. 3, 2, 1, 1, 0, 3. Aquí, P. 1, 3, 1, 1. Recuerden que esto pues depende del análisis, ¿sí? No es que yo lo estoy colocando hacia el azar y que ustedes lo vayan a hacer hacia el azar, no necesariamente. Necesitamos que sea muy consciente el ejercicio para poder tener unos resultados adecuados, ¿listo? Por eso es que se hace de esa forma. No es que se lo vayan a hacer al azar tampoco. ¿Listo? Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Acá que no hayan valores diferentes a la escala de 1 a 3, ¿sí? O P en su defecto, porque pues no nos va a salir error en la simulación o en la tabla de influencias directas. Y ya vamos con la última, digamos que sea esta. Si ustedes ven, esta diagonal tiene que estar con ceros, mira. 0, 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 0. ¿Listo? Es importante. Una vez llenemos todas el análisis de influencias directas, que esto es pues, lo que hacen los expertos, mirar el nivel de influencia que tiene una variable con relación a otra. Entonces le damos OK y la guardamos. Entonces si la volvemos a abrir, pues nos va a dar acá ya la influencia que estamos generando, le damos OK. Ahora vamos a mirar, cerramos esta parte de datos y vamos a mirar los análisis de los resultados, que es lo que nos interesa. Venimos aquí a vista de resultados e interpretaciones y nos vamos eh, a mirar estos cálculos de la matriz de influencia directa, MDI, y nos vamos principalmente a este mapa. ¿Sí? Este mapa, que dice Direct Map, este mapa me va a permitir identificar cuáles son las variables que tienen una mayor influencia. En el análisis o en el estudio de este análisis MIGMAP, pues debemos tener en cuenta que este, este plano que está acá es el de las variables con una mayor influencia. Si ustedes ven, tenemos influencia y dependencia. Entonces, las variables que estén ubicadas en este cuadrante, ¿sí? Son las variables que van a tener una mayor influencia y una mayor dependencia, es decir, son las variables que estábamos buscando. Estas son unas variables que tienen una menor influencia, o sea, que tienen influencia, pero no tienen tanta dependencia. Esto quiere decir que no son tan relevantes para el proceso. Estas son unas variables de resultados y estas son unas variables que no tienen ni influencia ni dependencia. La idea es que ustedes van a identificar, este método MIGMAP nos sirve para identificar cuáles son las variables que tienen un mayor grado de influencia y dependencia o de sensibilidad dentro de las políticas y cuáles son las que voy a tomar en cuenta.
Entonces ustedes acá dentro de este cuadro pues es muy fácil para compartirlo en el trabajo, pueden en tanto la tabla como este cuadro pueden exportarlo a Word en el momento en que ustedes quieran, le da acá y él le va a generar un archivo en Word. ¿Sí? Entonces esperamos un segundo, tiene que generarle un archivo en Word y automáticamente pues la idea es esa. Míralo, acá está, este es el archivo en Word, ¿sí? En el que ustedes pues van a presentar el trabajo y me van a decir, profesor, según el análisis mínima que se hizo, estas son las variables de mayor influencia, entonces estas son las variables que vamos a identificar y vamos a atacar. Y con base en estas variables pues ya diseñamos estrategias. Entonces, el método Micmac pues me permitirá a mí, ¿sí?, identificar cuáles son estas variables de mayor influencia y mayor dependencia. Otro análisis o otro mapa que yo puedo obtener de este Micmac, pues es ubicándome acá en el software y vamos a un graph. Este gráfico me va a permitir identificar cuáles son las variables de mayor dominancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las variables que mayor punto de partida tienen son las variables 10, ¿sí? Tiene 3, esta variable que creo que es la variable 3, la variable 4 y la variable 8 y 6, ¿sí? Son las que mayor tienen. Entonces, si nos vamos a este mapa, encontramos que la 4, la 2, la 10 y la 6, ¿listo? Es importante, pues, que ustedes la tengan clara, que estas son las variables de mayor grado de influencia y dependencia. Y sobre estas variables, pues, se van a hacer los diferentes análisis. Esto básicamente era lo que tenía proyectado para ustedes el día de hoy con respecto al análisis Micmac y pues básicamente es importante para que ustedes identifiquen cuáles son las variables de mayor influencia y dependencia y cuáles son las variables sobre las que se va a construir las diferentes estrategias que me permitirán alcanzar los objetivos propuestos para la consecución de un futuro deseado. Les agradezco la atención y estamos en contacto. Que tengan un feliz resto de noche.